Yahadut y democracia. El judaísmo y la democracia. ¿Hasta qué punto la democracia compite con el judaísmo? Hasta que cuando contradice el judaísmo. ¿Qué es la democracia? Porque hay mucha gente que no sabe, la mayoría de la gente no sabe lo que es democracia, piensan que saben, pero no es lo que saben. ¿Y hasta qué punto elecciones? ¿Hasta qué punto elecciones políticas tienen una determinación alágica? ¿En qué temas sí? ¿En qué temas no? Empezamos. El primer líder judío, israelita, que existió, ¿quién fue? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue el primer líder. No vamos a entrar. ¿Puedes cerrar la puerta? No vamos a entrar en la discusión o en el por qué Dios determinó que justo Moshe Rabbeinu iba a ser el líder, debe ser el líder del pueblo de Israel, pero él lo determinó. Y fue el líder. ¿El pueblo recibió a Moshe Rabbeinu o no recibió a Moshe Rabbeinu? Al principio no. Al principio sí. ¿Sí? Al principio sí. Al principio sí. La primera vez que habló y le dijo que los iba a salir de Egipto y demás, alabaron a Dios y aceptaron el yugo de Moshe. Lo que pasó es que pasó la primera crisis, que fue que Paró decretó que no iba a dar más paja para preparar los ladrillos de las construcciones. Y entonces en ese momento, perdón, al no dar las pajas, la esclavitud fue peor, fue más dura. Entonces no hubo otra opción es decir, la gente no se rebeló contra Moshe, porque no tenía ninguna autoridad sobre ellos, pero sí no tenían ni ganas de escucharlo. No tenían más apoyo público. Es decir, él no representaba más. Es decir, el asunto, ¿por qué Moshe Rabbeinu tenía que hablar con el pueblo y tenía que recibir un apoyo del pueblo? Porque él viene a hablar en nombre del pueblo con Paró. ¿Entienden? Es decir, cuando uno es líder, vamos a decir que Dios te dije a tú como enviado para, no sé, para hacer algo, una misión. Y tú vienes, yo voy a hacer esa misión en nombre de quién, en nombre de Dios o el pueblo de Israel. Tienes que ser en nombre de los dos. Porque si es en nombre de Dios, entonces tú no representas al pueblo de Israel. Mismo acá. Moshe Rabbeinu viene a ser el representante del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel está atrás de ellos, está atrás de él. Moshe Rabbeinu en las primeras plagas, él no representó al pueblo de Israel. Representó a sí mismo y su shlichut, su enviación divina. Entonces, ese problema pasó después de que, como dijimos, de que al no tener el apoyo público, de a poco lo fue retomando. Si el pueblo empezó a creer en Moshe, y lo apoyó a Moshe. Si vemos de que Moshe Rabbeinu se esforzó mucho de que el pueblo de Israel esté atrás de él. Porque para ser un líder de algo hace falta ser apoyado por ese algo. El que no está apoyado no recibe no puede llegar a representar a ese pueblo y no puede llegar tampoco a gobernarlo. Moshe Rabbeinu fue el primer rey del pueblo de Israel. La gente se confunde y no sabe ni la halajá ni Tanaj, entonces piensan de que el primer rey fue Shaul. No,
El primer rey fue Moshe. La mayoría de las alajot de Moshe, de Malhut, se estudian de Yoshua que recibió de Moshe. ¿No? Y Moshe era rey, así dice el Rambam en dos lados, y está escrito también señalado en la Torah, al final del libro de Devarim, la última para allá. Entonces, Moshe fue rey. ¿Quién fue el segundo rey del pueblo de Israel? Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun. Muchas de las alajot del reinado, de qué es lo que qué es el respeto y el cuidado de las leyes del rey, que hay que cuidarlos, estudian de Yoshua. Cuando Moshe murió, Yoshua, vinieron las dos primeras tribus, dos y media tribus de Gad, Menashe, Gad de Reuben y la mitad de la tribu de Menashe, que iban a vivir en el otro lado de Jordán. Le dijeron a Moshe Rabén, le dijeron a Yoshua, Hazak Behematz, tienes que ser fuerte y valiente. Todo, como escuchamos a Moshe, te vamos a escuchar a ti. Y con Pija, cualquiera que no cumpla con lo que tú digas, Yamut, tiene pena de muerte. Es decir, acá estudiamos dos cosas. Primero estudiamos de que Yoshua es como Moshe, y si Yoshua, todo el que transgrede una orden de Yoshua tiene pena de muerte, también el que transgrede de Moshe tiene pena de muerte. Quiere decir que si Yoshua es rey, también es el rey. Si él es rey, también es el rey. Es decir, Moshe es rey. El que lo sucedió fue Yoshua. ¿Qué fue Yoshua? X. No sé qué fue. Pero como acá dice de que el que transgrade una orden de Yoshua tiene pena de muerte, quiere decir que el que transgrade también una ley de Moshe tiene pena de muerte. ¿Entendido? Ahora, si es así, ¿cuál fue la primera crisis importante que tuvo que soportar Moshe en el asunto de, ¿cómo se dice? De que la gente la segunda crisis, pero es muy importante, en el desierto, fue el asunto de Korah, la congregación de Korah, que decretó todo el pueblo es santo. ¿Y por qué ustedes tienen que estar sobre el pueblo de Israel? ¿Quién los nombró como líderes? ¿Ok? El primer, ahora es una especie de revolución anárquica. Pero la voluntad interna era que tú no puedes representar al pueblo de Israel, tú no eres el líder. ¿Quién es el líder? Yo. ¿Entendido? Es decir, la mayoría de los anarquistas tienen un pequeñísimo problema, que quieren ser ellos gobernar. Pequeñísimo problema. La gente no es estúpida, ¿no? Por eso vemos con la reunión de los Korah, no vimos de que todas las tribus se fueron en contra de Moshe, ¿no? Únicamente parte de la tribu de Korah, su familia, Datán, Abirán, que eran dos degenerados, y un poco de Rubén, que era el primogénito, y ya está, ahí se quedan. Las demás tribus estaban ahí, estaban en expectativa. Pero no es que apoyaron a Korah. Y está bien, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es el problema? ¿Seguro? Es decir, A esa altura del partido ya había ganado mucha confianza del pueblo. ¿quién? Moshe. ¿Y seguro? Entonces, Pero la gente lo veía mal de que por ahí, es decir, Korah supo hablar de manera demagógica para decir de que, bueno, como vieron, puso al hermano el mayor, lo puso como vengador, al otro lo puso, como decir, ubicó a todos sus parientes en puestos importantes, ¿ok? Y Moshe Rabbeinu lo puso, Dios lo puso. Dios lo puso. Pasa que Korah dijo, bueno, ¿quién sabe que Dios lo puso? ¿Quién dice que Dios lo puso? Moshe. ¿Ustedes le creen a Moshe? ¿Qué suerte tiene este Moshe, eh? Que ubicó a todas sus familias y no siempre nos cuenta el cuento de que Dios dijo acá, Dios dijo así. Sospechoso. pero si no ¿Entienden? defraudaron anteriormente, ¿por qué lo iba a defraudar mintiendo ahora? Eso es lo que nosotros decimos, pero Korah, como estaba tan ciego en su ambición, ¿no? Ese es el asunto. No quiero entrar ahora en discusiones si Korah o Moshe
Es una discusión, no tiene sentido, pero estamos hablando de que es una crisis. Es decir, él dijo, el pueblo está conmigo. El pequeño problema es que el pueblo no estaba con él. El pueblo estaba con Moshe. ¿Ok? El pueblo no es estúpido. Sí, cuando en el día que salieron de Egipto, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Explícitamente en la Torah, ¿qué es lo que hizo? Fue a buscar las momias de Yosef, porque él prometió, el pueblo de Israel prometió que lo iba a enterrar en Canaán. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo Korah? No está escrito en la Torah, pero está escrito de que Korah era millonario. ¿De dónde era millonario? Él descubrió uno de los 3 tesoros que escondió Yosef en la época de la sequía, ¿no? Que había hambre en Egipto. Él puso 3 tesoros enormes de oro y plata y demás del faraón, y fortunas. Y Korah descubrió uno. Y dicen, ¿cuándo descubrió? Ese día que salieron de Egipto. Es decir, a las 2 de la mañana, cuando tenían que empezar a arreglarse para salir y demás, Moshe Rabbeinu empezó a buscar la momia de Moshe, de Yosef, porque hubo una promesa ¿de quién? ¿De él? No, del pueblo de Israel. Y Korah se ocupó de preparar la base económica. Es decir, ¿me entiende la diferencia? Uno se ocupa del pueblo de Israel, la promesa que no es de él, es del pueblo de Israel, es una promesa espiritual. Y el otro se ocupa de abrir un banco. Coraje es demasiado avanzado para su tiempo. ¿Eh? Coraje es demasiado avanzado para su tiempo. Se parecen demasiado a los políticos de hoy en día. Es demasiado político. No, los políticos no cambian. Siempre es así. Siempre. Hablan de manera demagógica y el pueblo y esto y lo otro y... Seguro. No todos, pero hay una gran mayoría. Como le dije una vez a un alumno mío que se portó mal, le digo, seguís haciendo estas estupideces, al final vas a ser diputado. Todos seguimos. Entonces dijimos de que Yoshua fue rey, y como rey, ¿cuáles son las prerrogativas del rey y las obligaciones? Primero, las mitzvot. En la Torah está escrito de que un rey no puede casarse con muchas mujeres, no puede tener mucho dinero, y tampoco no puede mandar al pueblo a Egipto. ¿Ok? No puede comprar, no tiene que tener carros de batalla, porque si no va a tener que mandar a gente a Egipto, porque Egipto era el lugar donde se compraban la mayoría de los caballos de guerra. ¿Ok? Porque ellos inventaron la carreta militar. Es un invento de Egipto. Después los asirios la sofisticaron mucho más. ¿Caballería montada? No. Los asirios eran las carretas sofisticadas con sostenes. Los egipcios hicieron sin sostenes. Es decir, ¿Con los carros romanos? te explico. Los egipcios hacían carretas muy chicas. Están en el museo en Israel, se puede ver en el museo de Arzot Mikra. Son cosas, algo así, que tienen lugar para uno que está con los caballos, y 1 o 2 que tiran flechas o lanzas de costado. 1 o 2. Es una chica. El problema está con las carretas egipcias es que no tenían un sistema que tenían dos ruedas con un eje. No tenían cómo soportar si hay un cambio de la tierra, no era derecha, plana. Si es así, la carreta baila y después se puede volcar. ¿Ok? Sí. En las carretas asirias tenían una especie de algo amortiguador que amortiguaba los ejes. El primero eran 2 ejes. La mayoría de las carretas asirias eran de 2 ejes, no de un eje. Y 2 tenían una especie de que cada eje era separado y una especie de libredad en los ejes para que en el momento en el cual la tierra no es derecha, pueden dar vueltas sin que se dé vuelta toda la carreta. ¿No? La carreta, los asirios sofisticaron eso. Pero la primera fueron los egipcios, y los que tenían la mayoría de los caballos de guerra eran los egipcios. Por eso que quería comprar caballos de guerra iba a Egipto, y como está escrito de que no volvamos a Egipto nunca en la vida, entonces vamos a ahorrarnos en la vuelta cuando no tengamos Pero la parte carretas. que no te viene a tener mucho dinero. Que se llama Leor Velo Meod. Meod. Mucho. Pero no es el de él.
No es del pueblo. El pueblo puede ser millonario y el Estado puede ser millonario. Él, como él, porque si no se le empieza a subir el... No, no en algunos, bueno, pero no también se pensaba que un líder debería de ser económicamente... Sí, hay una especie entre económicamente flojo y un super multimillonario que no ve al pueblo. ¿Ok? No está ahí él. ¿Entendido? Pensava se não poderia ter carro a Itália, Shalom o livro de Davi fez quebrou das ordens. Primeira coisa foi colocar cavalo em Egito. ¿Está bien? ¿Está bien? Uma comunidade. Por eso pecó, es un pecado. Ahora, aparte de esas mitzvot, que son mitzvot prohibitivas, tienen mitzvot también positivas, que es cuidar la seguridad del Estado, del reino, y hacer guerras para conquistar la tierra de Israel y cuidarla, y defender al pueblo de Israel en cada lugar donde esté. Esa es una obligación. Segunda obligación es moneda. Es decir, cuidar la economía del lugar. Seguro que en la época del Tanaj no había monedas. Había minerales, había oro y había plata y había demás. Pero se vendían en gramos. Que no en gramos, se vendían en pesos. No había monedas como monedas. La primera moneda del mundo que descubridas fue en Lidia, en Turquía. No, Lidia, en Turquía. Fue la primera moneda conocida. Por ahí hay otra antes, pero todavía no se encontró ninguna antes. Esa primera moneda fue en Turquía. Sí. Y hace más o menos como 2500, 400 años, algo así. Mas está nesse Ciro Grande que adota esse sistema. Ciro Grande, deve ser, Sí. vai adotar moeda calcunha, assim, de influência econômica de um império. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos. Entonces dijimos de que lo que tiene que hacer el rey, aparte de sus órdenes particulares de no casarse con muchas mujeres y demás, está el asunto de hacer guerras y es decir, defender de seguridad y también la parte económica. Él tiene que ocuparse de que cada persona que vive en su reino tenga de qué comer. ¿Ok? Es decir, si hay uno que se está muriendo de hambre, es un problema ¿de quién? Del que se está muriendo de hambre y del rey. ¿Ok? El rey no puede decir, bueno, está muriendo de hambre, es problema tuyo. No, es problema tuyo, señor. Porque tú eres el rey. Tú tienes que cada uno de las personas que viven en el reino tenga de qué vivir y de qué comer. ¿Son? Ahora, después aumentan otras cuantas, por ejemplo, educación y demás, pero estamos hablando de las dos principales. Si económicamente las cosas están perfectas, pero de seguridad está un desastre, es un desastre. Y si de seguridad está muy bien, pero económicamente es un desastre, también es un desastre. ¿Ok? Esas son las dos más importantes, y así escribe el Rambam, porque el Rambam las alajot del rey los pone en, ¿cómo llama las alajot del rey? Ilhot melachim u milhamoteem, las alajot del rey y sus guerras, y está escrito en Nizkei Mamón, las alajot de Nizkei Mamón, dice que el que dice cada moneda cuánto vale, ¿quién es? El rey. ¿No? Ese problema que está escrito en el tomo de Bava Metzia, en el capítulo 3, que muchas veces, de que en el cual, por ejemplo, las monedas se hacían de oro o plata o bronce, y le ponían una cara del rey. El problema está que si el rey cambiaba, ¿qué es lo que hacía el otro rey para pagar menos deudas? Anula, desautoriza la moneda, no sé. Entonces había que fundarla de vuelta y hacerlo otra vez con la cara de romano del otro. ¿No? Problema. Le quita el valor. ¿Ok? Sí, pero esa es una autorización del rey. No nos podemos reunir ahora y decir, bueno, de ahora en adelante mi sueldo va a subir en 2 ceros más. Bueno, aceptamos 1, 2, sí, 3. No. Es decir, la autoridad. El asunto es el siguiente. El asunto es si el pueblo hoy en día, ¿hay rey? No. ¿Puede haber rey? Sí. ¿La gente quiere que haya rey? No. ¿Por qué la gente no quiere que haya rey? ¿Por qué? Porque la gente entiende mal el asunto del rey. La gente piensa de que un rey... Primero. ¿Puede haber un rey que no es de David? ¿De la familia de David?
Antes, después de que Dios eligió a David y su linaje, ¿puede haber un rey que no sea de la tribu de David? Antes sí, ahora no. De David Amelech, no. El problema está con los Hashmonaim. Porque los Hashmonaim son Leviim, Kohanim. Y el que se llegó al final de 27 años de luchas, se sacó de encima el yugo greco-sirio. ¿Quién fue? Shimón. Y el hijo de Shimón era Aristóbulos. Y Aristóbulos tampoco era rey. Le llamaban Nasi, presidente. El hijo de él se llamaba Yanai, Alexander Yanai. Alexander Yanai se autonombró como rey. Y ese fue el problema. ¿Por qué? Porque tiene que estar de David. Con todo eso, ese no era el peor problema que tenía Yanai. Yanai era un degenerado, ¿no? Un cruel, asesino, muy valiente. Muchas de las alajot que hoy en día usamos de Trumot o Maasrot en muchas partes del pueblo de la tierra de Israel las usamos porque Yanai conquistó esos lugares. Y con todo eso sigue siendo un degenerado, hipócrita, cruel y demás. ¿No? Déspota, tirano. Me parece que la gente no quiere al rey por eso, porque se piensa que si va un rey va a hacer todo lo que quiere. Sí, ese es el problema. Y va a obligar a la gente a hacer cosas que no quiere hacer. Najón. La gente se piensa así, es una equivocación. Que va a cobrar tasas. Primero, ¿se puede sacar un rey de encima? ¿Se puede bajar un rey? Bajar un rey, está un rey, lo puedo bajar. El pueblo no quiere al rey, ¿puedo bajarlo? Pero si se dice que el primero que... Es una revolución. Hay una diferencia entre una persona particular, le dice al rey, matate. Antes que se viera una manifestación de 1 millón de personas, dicen, usted tiene que irse. Si el pueblo no acepta la moneda del rey queda como un usurpador, como un ladrón. Sí, pero no nada más eso. ¿Hubo una situación en la cual el pueblo de Israel se sacó de encima a un rey? Sí. Primero, en el libro de Melahim muchas veces reyes que reinaron hasta que el pueblo se lo sacó de encima. El asunto es, eso es en el Malhut de Israel, la Malhut del norte, que no eran de Bet David. La Malhut del sur de Bet David, ¿alguna vez se sacaron de encima alguno de los reyes del pueblo de Israel? ¿Del linaje de David? No, sí, al David mismo. Sí. A David mismo se lo sacaron de encima. Es decir, ¿cuándo se lo sacaron de encima? El hijo de David, Absalom, él empezó ¿cómo se dice? A robar el corazón del pueblo. Esto está escrito en el Tanaj. Y estaba siempre en el palacio, en la puerta del palacio. Venía gente con sus problemas, ¿no? Hablar con el rey, hablar con alguno, tiene un problema acá, un problema allá. Y él siempre decía, ay, pobre, la verdad es un pobre tipo, está sufriendo, pero el rey está muy ocupado, no tiene tiempo para ti. Ojalá así, si yo era un rey, seguro que me ocupaba de ti, pero, ¿qué soy yo? Únicamente el hijo del rey, acá, no hago nada, no puedo hacer nada, tengo mis manos atadas. Y así la gente lo veía lo veía primero como una esperanza de un trato mejor, ¿no? Y aparte tienen que ver, él era hermoso, físicamente. Es escrito de que no había más hermoso en todo el pueblo de Israel. Y era también Nazir, medio santo, así, con el pelo largo, ¿no? Y estaba parado en la puerta y hablaba bien. Entonces la gente, se fue dominando la gente. Ahora, David Amelech estaba, no vamos a entrar por qué, no estaba ahí. Y no se dio cuenta de que le estaban robando el reinado abajo de sus narices. ¿Ok? Lo hacía todo con segundas intenciones. Seguro. Y de a poco, hasta que llegó el día en el cual, una autorrevolución, el comandante jefe del ejército, que es Yoab ben Tzruya, se pasó al bando de Absalom, y varios más, y ahí decretaron de que era, es decir, el Absalom no lo hizo en Jerusalén, lo hizo en otro lado, ¿no? Entonces, al hacerlo en otro lado, ¿no? En Shem, cuando David se dio cuenta, dijo, bueno, tenemos que salir volando de Jerusalén. Él lo conoce bien a su hijo. Sabe que es un degenerado. Entonces dijo así, si no salimos volando de Jerusalén, mi hijo nos va a matar a todos. Y a mí también. Si Absalom no quería nada más reinar. Él para reinar tenía que matar a su padre.
¿Ok? Entonces, David se dio cuenta enseguida, y aparte más se dio cuenta, en el momento en el que el mejor consejero de David, ¿quién era? Ahitofel. Ahitofel se pasó, que él viene a ser el abuelo de su esposa Bathsheba, era el más grande consejero de David, se pasó al bando de Absalom. Entonces, y está escrito en el Tanaj, en ese momento, un consejo de Ahitofel era como una profecía. Es decir, lo que él decía se cumplía. Una persona muy inteligente. Entonces, ahí se dio cuenta de que David, de que el pueblo va a estar ¿con quién? Con ellos. Entonces, conviene la mejor idea es escaparse. Ahora, el que lee el Tanaj piensa, David en ese momento se escapó. Y es un capítulo muy difícil de leerlo y muy difícil es fácil de entender, pero muy duele a David que se va de su ciudad, ¿no? Y vienen los Kohanim y están todos llorando y todo. Y el que conoce Jerusalén sabe de que se fue para la otra parte del Jordán. Pasó el Jordán, pasó a la otra parte para ganar tiempo. Entonces está escrito de que él sube en el monte de los olivos, sube. ¿No? Y el que lee el capítulo dice que si vienen todos los Kohanim, llevan el arca de la Certa de Ibrot, y dice David, déjenla acá. Si Dios quiere, voy a volver a verla. Si no, quiere decir que no soy apto de verla. Déjenla acá. Y se van todos, y todos llorando. Y él va descalzo, como una persona de duelo. Y sube, y sube. Se ve una persona que ya tiene, desde 2 años antes de que se muera. 68 tenía. Se va toda la familia. Y todos los 300 valientes que él los educó hace 40 años antes en Hebrón, una especie de mafioneros y demás, que él los sacó de donde estaban para llevarlos a él. Y los fieles de él. Y se iban lentamente. Y el capítulo es emocionante. Con todo y eso, el que lee el Tanaj se piensa de que todo un problema, no voy a entrar en todos los detalles, pueden leerlo en el Tanaj. El que lee el Tanaj piensa de que todo el problema fue que el otro día se hizo una batalla y ahí ganó David y volvió. O más o menos. No. 6 meses duró todo este asunto. La rebelión duró 6 meses. En el tomo de Orayot, final del tomo, dicen nuestros sabios de que durante 6 meses cada uno de nosotros hace un pecado sin intención, tiene que hacer un corbán que se llama Seirat Izim. Tiene que una cabrita femenina y darla al Dash. Hacer un sacrificio. El rey, cuando hace un pecado sin intención, da un cabro, una cabrita. Dice en el tomo de Orayot, en esos 6 meses que Absalom reinó en Jerusalén, Absalom, si hacía un pecado, tenía que entregar sacrificios de cabro como rey, y David cabrita como cualquier persona común. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses Absalom era el rey. Y si hago la lista de los reyes de Israel, ¿cuál fueron? Moshe, después Shaul, después no Ishboshet, el hijo de Shaul. Él reinaba durante 10 tribus. Había 2 tribus, una tribu y medio que estaba con David. Todos los demás estaban con Ishboshet. Después David. Después, ¿quién? Absalom, durante 6 meses. Después volvió David durante 2 años. Y después Shlomo. ¿Entendido? Si le hago esta prueba al 99% de la gente que terminó, ¿cómo se dice? Hizo el examen del final del secundario de Tanaj en escuelas religiosas. No pasan, no pasan. Problema. Seguimos. David murió como rey, entonces. Murió como rey, seguro. Entonces, ¿qué dijimos? Entonces, si ahora que no hay rey, ¿hay algo que tenga que ver que el sistema político usado en la mayoría de los lugares, por ejemplo, como en hoy, de democracia, tiene algo que ver con el alajá o es? No tiene nada que ver.
si tiene algo que ver con la Torah acepta ese sistema o no acepta. Es decir, le da las posibilidades de gubernamentales a ese elegido por ese sistema, o le dice, no, usted es un goy, ¿on? Y nosotros somos judíos que estamos haciendo filat minjá y no tiene nada que ver con usted. No. Así. Entonces, el Meiri, en la época medieval en Provence, fue el primero que dijo de que en el momento en el cual, primero, desde la época de la Gemara y aún antes, la dirección, no estamos hablando de dirección espiritual, eso siempre fue Yeshivot, Sanedrin, no, estamos hablando de la autoridad justicial, económica y de representación y todo lo demás. ¿Qué es lo que decía el rey? Cívica. Si esa autoridad cívica tiene algo que ver con la democracia, así, empezamos así. En comunidades sí. En comunidades había lo que se llama Shivat Toveir. Shivat Toveir son 7 buenos de la ciudad, que elegidos por la ciudad, por la congregación, que ellos decidían muchas cosas. Una especie de concejales. Y esos Shivat Toveir tienen una autorización alágica. ¿En qué, por ejemplo? Vamos a decir que la comunidad tiene un aula, así. Y después, este aula la queremos vender. Y hacer acá, un almacén. ¿Se puede vender o no se puede vender? Esta aula fue donada por un tal para que se estudie Torah. Ahora queremos hacer un almacén. ¿Se puede hacer un almacén? ¿Es alguna mitzvah? No. ¿Se puede hacer o no? ¿De quién se pide autoridad? De los 7 esos encargados de la ciudad. Sí, seguro. Y demás. Es decir, hay cosas alágicas. Por ejemplo, si ahora se determina que tal moneda vale tal cosa. Es decir, no, vamos a decir, pactos económicos. Está escrito en la Torah de que cualquier persona en cualquier momento puede llegar a renunciar de su puesto. Es decir, yo ahora me puedo parar, decirle, no tengo más ganas, ni fuerza, ni me da la gana de darle shiur. Hasta luego, me voy a Arrivederci. ¿Puedo hacerlo según el halajá? Puedo hacerlo. Según el halajá. ¿Por qué? Lo estudian del versículo. No voy a entrar en eso. Tomo de Bametzia. Ahora, si vienen, esto según la Torah. Ahora, puede ser que los que vivan acá, en cierto lugar, determinen del que llega a dejar un puesto en la mitad, tiene que pagar indemnizaciones. Pero ¿cómo puede hacer eso si está en contra de la Torah? No está en contra de la Torah. Es porque está provocando un perjuicio. Y la Torah no habla de ese perjuicio. Nosotros queremos hacer algo como una tacaná. Porque si no, cada uno hace lo que quiere y así no se puede programar una economía. Vamos a ver, yo abro el banco y de repente ese día vienen todos sobre y dicen, no trabajamos más, no nos da la gana. ¿Y qué hago ahora? ¿Dónde consigo gente? Si la economía no se puede tratar de esa manera. Al dueño, porque le provocan daños. Se van todos se fueron y el dueño, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? No puede hacer. ¿Entienden? Y demás. Por eso está escrito en el Shulchan Aruch, en el Hoshem Mishpat, toda decisión que está aceptada por toda la gente es uno que se llama Tnai, Kol Tnai Bemamon Tnao Kayam. ¿Qué significa Kol Tnai Bemamon? Toda condición económica que fue aceptada por toda la gente, o por la mayoría, es como una halajá. Es decir, si lo que está escrito en la halajá, si este hizo algo a otro, paga tal y tal cosa, es si no hay ningún ¿cómo se dice? Ningún pacto económico o decisión económica a priori que fue determinada a priori. ¿Ok? Pero si está algo que no está escrito en la Torah, y con todo y eso, uno decide de que si, por ejemplo, las compañías de seguro, cuando una persona choca a otro de atrás, siempre que el de atrás paga. El de pega paga. Según la Torah es así, no.
Según la lógica tampoco. Pero como las compañías de seguros no tienen ganas de empezar, ¿por qué este estúpido paró en la mitad de la avenida? Todos están viajando a 140 y él para. Y 40 autos chocan uno tras del otro. Y él después sigue. ¿Qué pasa estos locos? Bueno. Y él sigue y 40 años dejó un tendal ahí tirado de autos. Como las compañías de seguro dicen, bueno, de vez en cuando pago yo y de vez en cuando gano yo. Entonces se podría hacer una lista, es decir, un trato a priori con todas las compañías de que si no es algo muy extremista, el que está atrás siempre paga. Así es la ley, así es la ley. No es la ley, es un acuerdo. Todo acuerdo económico es un acuerdo factible. Entonces dice Rabbeinu Meiri, en el momento en el cual no existe rey, y el pueblo sigue necesitando tener un líder, porque cualquier grupo necesita un líder. Entonces, dice el Meiri, todas las prerrogativas del rey pasaron a ser del pueblo. Y si el pueblo elige uno de ellos para gobernarlo, ese que está gobernado, elegido por el pueblo, tiene las prerrogativas del rey. ¿Entienden? Él puede sacar a guerra, puede decretar hacer una guerra. Teóricamente, ¿por qué el jefe de Estado del pueblo de la Medina de Israel puede llegar a decir, bueno, ahora hago una guerra contra Egipto? ¿Por qué? Yo le puedo decir, señor rey, bueno, usted es a la guerra. ¿Dónde está el Sanedrin? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está empezar a volver loco? ¿No? Como él es el elegido, él tiene las prerrogativas del rey. ¿El rey podía sacar la guerra? Sí. Y él también. ¿Por qué? Porque es elegido por el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo es el que recibió las fuerzas del rey que no existe. Si las fuerzas estas de liderazgo existen, tienen que haber. En el momento que hay rey, se las lleva él. En el momento que no hay rey, las lleva el pueblo. Y eso es lo que dice el Meiri. Y así se ha escrito en muchos libros. Es decir, hay una diferencia entre autoridad gubernamental y autoridad local de comunidad. En las comunidades siempre hubo democracia hasta cierto punto. En las cosas que tienen que ver no con espiritualidades y demás. Pero, por ejemplo, ¿quién es el rab? ¿Cómo se decide quién es el rab de un lugar? ¿Quién decide? La gente del lugar. No los rabinos. Las personas. Está bien, pero ¿quién es el que lo elige? ¿Todos los que tienen barba? La comunidad, ¿ok? La comunidad, la ciudad. Tienen que tener... La gente tiene que votarlo para tener un apoyo. Es decir, él es el que va a representar. No va a representar únicamente. Para poder mañana decirle algo a uno, el segundo le va a decir, ¿y usted quién lo eligió? ¿Quién es usted? ¿Cómo quién soy usted? Yo me elegí por toda la comunidad, incluido tú. Yo no le voté. Problema es tuyo. Usted es la minoría que no me votó, pero la mayoría sí me votó. Y estoy encargado de que usted no haga tal y tal cosa. Y estoy obligado a impedirle hacer tal y tal cosa. No en cosas que tienen que ver con si cumple Shabbat o no cumple Shabbat. Pero si el día de mañana este tipo quiere ahora empezar a vender drogas porque se gana muchísimo dinero, entonces yo como rabino le hablo y después si no me escucha, lo reviento a patadas. ¿Con qué autorización tengo de reventarlo a patadas? La comunidad, que me dio el apoyo y me eligió a mí para que la gente no haga estupideces. Sí. ¿El pueblo puede elegir un rey que no sea descendiente del rey David? ¿Cuáles pueden ser candidatos a rey? Rey como gobernador y prevención puede ser sin David, pero si es un rey que es un rey completo, tiene que ser de la familia de David Amelech. Completo quiere decir que tenga todas las prerrogativas y el nivel y el poder de que si uno mañana te dice, bueno, mañana tienes que comer un huevo frito, y si no comes un huevo frito, tienes pena de muerte, es únicamente de la familia del linaje de David Amelech. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Qué ventaja? No tiene ventaja, tiene más autoridad y más obligaciones. ¿No? ¿Eh? El rey tiene sus concejales, su gente, pero el asunto es que el rey tiene que haber uno que es el que dirija. ¿Entendido? Ahora, esa novedad que dijo el Meiri, está escrito en bastante libros, especialmente en Rav Kook, que explicó eso muchas veces,
en el libro Dat Cohen tiene una respuesta muy, muy larga sobre ese tema, sobre el asunto si una autoridad elegida por la gente tiene ¿cómo se dice? ¿Algo que ver con la halajá o los laicos eligieron? No, los laicos eligieron. Tiene una autoridad halágica. No hay que respetarlo como un rey, pero hay que respetarlo porque es el que fue elegido por el pueblo. ¿Entendido? Si hay una persona, un primer ministro, que fue elegido por la mayoría de los diputados judíos, específicamente de la Knesset, esos diputados representan a gente que votó. Entonces, al ellos votar a uno como primer ministro o no votarlo, pero la mayoría sí votó, esa persona tiene cierto, entre comillas, no entre comillas, entre decenas de comillas, pero con todo eso no es una persona común, según la halajá. Es, no sé, 0.0000 de un rey. Pero no es nada. No es una persona común. Según la halajá misma. No puede decir, es un rey, sí, pero ¿qué sabe de la vida? Nada. No. Es el que decide en cosas que él... Es decir, él no va a decidir cómo estudiamos Torah. No es el tema del rey. Pero sí es el tema de decir cómo se hace la economía, cómo se maneja toda la parte material del pueblo de Israel, sea ganadería, agricultura, lo que sea, qué es lo que es preferible hacer, y también la parte de seguridad y demás. Si se construye una muralla para que dejen de venir los de Sudán o de Eritrea para Israel en el sur, sí o no. Si salir a guerra, sí o no. Sí, ¿qué halajá? ¿Cómo puede ser que yo como persona religiosa tengo que luchar en Shabbat? Porque el primer ministro decretó una guerra en Shabbat. ¿Quién le dio una autoridad? El pueblo le dio la autoridad. El pueblo al nombrarlo le dio una autoridad. Nosotros tenemos confianza en usted. Sí, pero el asunto es que esa democracia no es una cosa de que uno lo puede bajar, pero mientras esté ahí como primer ministro, tiene su nivel también halágico. No es un asunto de que, bueno, para que no nos matamos unos con los otros es preferible hacer un primer ministro. No. Ese es el sistema usado hoy. Y ese sistema tiene que ver también con la halajá y tiene también que ver con la Torah. No es una cosa, un invento de franceses, Montesquieu o alguno de otro aberrante. No. No, es un invento que tiene que ver también con la halajá. La halajá también dice que la democracia tiene una parte, algo que tiene que ver con la halajá misma. Si es lejatjila, si es a priori, o si es bediavad, si es cuando no hay otra opción, que no tenemos posibilidad de poner un rey, entonces vamos a poner un primer ministro, es otro tema. ¿No? Hoy en día el pueblo de Israel no puede recibir un rey. No puede recibir un rey, no está preparado. No, ni tampoco sabemos de quién hay que poner. Ni sabemos quién es la descendencia. ¿No? Vamos a decir que el día de mañana descubro que yo soy de Bet David, entonces me postulo. Como una corona me viene bien, ¿no? Sí. David ya me llamo. No hay problema. El nombre lo tengo, no se puede cambiarme. Tiene que hablar con los ancianos porque no puede hablar con todo el pueblo de Israel. También, pero no puede hablar con el pueblo de Israel. Pero como pasó con David, una vez los ancianos de las tribus oraron para David para pedir para ser rey. Sí, seguro. Porque hablaba, tú lutaste para Saúl cuando era rey, igual que tú como rey. Quieren que sea rey, tienen que venir a nombrarme a mí. Sí, pero necesitaban las cabezas de las tribus, que son los ancianos. Y por eso, él no quería ser rey hasta que no tener apoyo de los pueblos, de la gente. Sí, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se llaman los reyes ahorita? Bueno, los que en otras naciones les llaman rey. Rey de Tombuctú. Unas plumas y todo. El rey de España. Oh, sí, el rey de España.
Es una estupidez, es decir, es una especie de guardar la gloria anterior que había un rey, que no hace nada el rey. Es decir, mata elefantes en África, cuando la gente hay una inflación de no sé cuánto y una desocupación de 25%, en jóvenes 35%, y él se va a matar elefantes en África, que es una mitzvah muy importante matar elefantes. Está escrito en el Shulchan Aruch de no sé dónde, ¿eh? Cataluña va a ser con una dirección independiente en menos de 2 años, no hay problema. El más grande problema de Cataluña, ¿por qué no se hace? Es qué hacen con Barcelona. ¿Cómo hacer para que Barcelona siga jugando en la Copa contra el Real Madrid si es otro país? Es el peor problema que tienen los cataluños. Si no, mañana en la mañana se salen, ¿no? Es decir, hay cosas que tienen que ver. Es decir, el rey, al tener un rey, es una especie de, ¿cómo se dice? No honor, que tiene algo que ver. Uno me preguntó, un periodista inglés, si tú piensas de que Israel dentro de 20, 30 años va a seguir así, es decir, única, como un país único. Dice, la verdad, espero que sí, pero lo que estoy seguro de que no va a ser dentro de 20 años un país único, ¿quién es? Inglaterra. Dentro de 20 años va a haber Irlanda separada, Escocia separada, Gales, ahí nomás. Y ustedes se van a quedar con la corona, Isabel y la vieja esta que no se quiere morir nunca, la madre vieja esta, ¿Ah, se murió? Me perdí el velorio. No, la madre de Isabel se murió. Sí, ya. Sí, se perdió. Yo siempre estoy al tanto. Muy bien. Tiene mucho más dinero en Inglaterra. Tienen república, es más caro mantener un presidente de república que hacer el mismo papel con rey que una corona. No, pero el problema está que en España hacen 2. Tienen el presidente, que también es carísimo, y también tienen el rey, que también es caro. Es decir, puede ser más. Si el rey se ocupa de todo, no hay problema. Pero el rey se ocupa de cócteles y hacer estupideces. Y también tiene uno que se está ocupando de todo el país, tiene todo el país encima, y hay que gastar para mantenerlo, no nada más a él, a todos los ministros y demás. Y también es de estupideces. Monarquia em Bélgica, año sem primeiro-ministro. Sí. O rei teve que impor a sua ordem e foi só tecnocratas Mejor, porque se quieren dividir. Hay un cuento que vamos a terminar. Una vez vinieron 2 chicos. Una vez estamos hablando de hace 25, 27 años, estaba en el almuerzo en Mercado de Rab, entonces me dicen dos compañeros que estudian conmigo, de que hoy viene. Siempre hay visitas de reyes estúpidos de África, de Tungu Tungu, no sé dónde. Entonces siempre acá cerca, en Gan Abradim, el Jardín de las Rosas, le hace una especie de, el presidente viene a recibirlo y le hace toca la trompeta con la bandera del país, de Tungu Tungu y demás. Entonces vinieron 2 chicos y dicen, ¿saben qué? Hoy a las 2 le hacen reciben al rey de Tungu Tungu acá en el país, está acá a 200 metros de la yeshiva. Vamos a verlo dice, ¿para qué hace falta verlo? Porque está escrito en la Gemara, y eso es en serio, está escrito en la Gemara del Tomo de Brajot, de que hay que esforzarse para ver reyes y bendecir. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shenatan megdulato lebasar vadam. Es una braja que dijeron nuestros sabios cuando uno ve un rey. Bueno, a la noche, no sé, los vi, y dije, ¿y fueron? Sí. ¿Y bendicieron? No. ¿Por qué? Porque hay otra laja en Shulchan Aruch que dicen de que si uno ve un negro, pero negrísimo, que no existe acá, uno tiene que bendecir otra baja. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'enei habriot. Entonces no sabíamos qué decir, si esta o la otra, entonces no decimos ninguna. Digo, estúpido, tenía que decir dos brajot, una porque es negro, y con las plumas y todo, y otro por ser rey. Son cosas así.